les decía, cumplí 60 años y yo le hablaba a mi Señor de qué recuerdos venían a mi memoria, ¿no? Entonces le digo, gracias, le dije, gracias. Y le digo, no solamente me quedé en eso, le dije, empecé a ver qué cosas venían a mi memoria. Y le dije, gracias porque lo que me vino a mi memoria fueron por los sufrimientos. Gracias por los momentos difíciles que me tocaron. Porque en los momentos difíciles que me tocó, fueron importantes. Y este mensaje yo les pido a mi hijo Alexis y a mi hija Nadia, si están por ahí, que lo escuchen también. Porque en realidad, y a mi esposa, porque en realidad el momento del más trágico que he vivido, conocí a un Dios general, pero no lo había vivido todavía como un Dios personal. En el momento más trágico de mi vida personal, en mi propio cuerpo, conocí a mi Dios. En el momento más difíciles de la vida, que también me ha tocado vivir, conocí a mi verdadera esposa. No porque ella no era la que era, sino porque yo no la reconocía como ella era. En los momentos difíciles conocí a mis hijos. En los momentos difíciles y en los trágicos es cuando vos conocés a las personas verdaderamente quién son. Y ahí te das cuenta de lo que vos te estabas perdiendo al vivir solamente las cosas buenas y los momentos buenos. Porque en los momentos buenos todo está bien, pero en realidad no conoces a las personas como son, porque todos estamos de festejo. Pero en los momentos difíciles sabés quién es el que está al lado tuyo y es el que no te abandona. Y el primero que reconocí fue a Dios, que no me abandonó y no me dejó tirado en una camioneta, todo roto y reventado, como decimos en Argentina, sino que me dio una oportunidad de vida para seguir adelante. Y en medio del sufrimiento y todo lo que nos toca vivir y que seguimos viviendo cosas tristes, frustrantes, decepcionantes, pero Dios se sigue obrando en medio nuestro. Y esperamos siempre en Dios, porque Él es Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y en Él es nuestra roca y en Él tenemos esperanza. Por eso sabemos que lo mejor siempre está por venir. Más allá que los momentos difíciles van a estar siempre, y lo dijo nuestro Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero claro, a veces no queremos los sufrimientos y los rechazamos, pero no, yo doy gracias a Dios por todos los sufrimientos que he tenido en la vida, que fueron muchos, y le doy gracias por este tiempo que me toca vivir. Amén. Gracias, Señor, por estos 60 años. Amén. Gracias, Dios. Bien, vamos a ello. Miren, vamos a terminar, ya vieron que estamos todos con un espíritu navideño, ¿no? Obviamente, ustedes saben, hay muchas diferencias con respecto a la iglesia, hay muchos que no creen, hay iglesias que dicen que, bueno, el pesebre no, hay otras que dicen que el arbolito no. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos solamente para tener en nuestro corazón y recordar el mayor regalo de nuestro Dios, que es su Hijo Jesús, que vino a este mundo a nacer, a vivir y a morir y a resucitar por todos nosotros. Y en eso radica nuestra fe, ¿no? Por eso todo lo que tenga que ver con recordarlo, tampoco sabemos bien si va a ser el 25 la fecha, no es exactamente el 25 de diciembre, pero ¿qué va? No es problema eso. El tema es recordar lo que Él hizo, que Él existió, que no hay duda de eso, la historia lo acredita y nosotros en nuestro corazón también. ¿Amén? Bueno, decía, para terminar, para después en la semana que viene, sí, empezar con temas afines. Hice 3 prédicas, 2 anteriores y esta la tercera, y después le puse este título a la primera: Dime con quién andas. Y habíamos visto el Salmo 1, ¿sí? Y veíamos que de alguna manera Dios daba un consejo y nos ponía en consideración con quién andábamos y que teníamos que tener cuidado al respecto por la influencia de con quién andábamos, ¿sí? Después vimos el domingo pasado, no le puse este título, pero en realidad tendría que haber sido este: Dime a quién escuchas.
Y veíamos en el Salmo 43 que de alguna manera el salmista estaba viviendo unos altibajos de decepciones, de problemas, pero por otro lado creía y buscaba creer en Dios y estaba en esta balanza y estaba siempre en esa lucha de querer creer, ¿no? Pero estaba en una depresión espiritual muy fuerte. Pero claro, veíamos que cuando uno está en dificultad, las emociones se hacen fuertes y si vos vivís por los sentimientos, obviamente lo que vas a escuchar mucho más es a tu yo, a tu voz interna. Y no vas a escuchar a Dios que habla a tu espíritu. Y es la conciencia que te dice cómo tenés que vivir y qué cosas tenés que hacer y qué no. Pero claro, vivimos en las emociones y entonces por eso veíamos que a quién escuchábamos, ¿no? Dime a quién escuchas. Es como que de alguna manera es que Dios te está diciendo, te está interpelando en esto, ¿no? Y el título de hoy, para cerrar esto, sería Dime qué has hecho. Claro, esto ya nos dice algo más. Primero, dime con quién andas, dime a quién escuchas y ahora dime qué has hecho. Ya llegamos a una situación donde algo hiciste. Algo hiciste. Y entonces entramos en este punto, me voy a poner ya, vamos a estar viendo el Salmo 51. Ustedes recuerdan que los salmos son de Dios. Los salmos son de Dios. Y lo que sí tenemos que tener claro, que nosotros no somos cristianos porque no pecamos o que realmente no nos deprimimos. Al contrario, nosotros vamos a seguir siendo pecadores, vamos a seguir teniendo desánimo, nos vamos a defraudar, nos vamos a decepcionar. Nuestras emociones, porque somos seres emocionales, lo vamos a tener, nos va a pasar. Pero claro, eso no indica que cuán cristiano eres tú. Lo que indica cuán cristiano eres es la relación que vos tengas, la conexión que vos tengas con Cristo Jesús. Depende cómo sea esa conexión que vos tengas, es lo que determina cuán cristiano eres. El pastor Tony Selman nos hablaba de su iglesia de conectados, que le pusieron este nombre porque ya fusionaron las dos iglesias, la del Padre y la del Hijo, fusionaron las dos iglesias y le pusieron conectados, ¿no? Entonces el otro día me explicaba por qué fue el nombre. Y bueno, el nombre tenía que ver con conectar dos iglesias, pero no solamente eso, sino conectar al mundo con Dios. Y nació de parte de Dios en su corazón ponerle ese nombre a la iglesia. Pero esta es lo que de una manera nos indica cómo somos de cristiano o cuán cristianos somos nosotros. ¿Qué conexión tenemos con Jesucristo? Por eso a veces en algunas iglesias es como que si vos pecaste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y es como que la condena llega rápido. Yo me acuerdo en una época, vino un grupo de gente en Argentina, en la iglesia de Argentina, vino un grupo de personas que huyeron de una iglesia porque los disciplinaban y los hacían poner adelante y diciendo el pecado que ellos habían cometido. Tremendo. La iglesia, si Cristo no vino ni para condenar, tampoco la iglesia. Ahora, dime qué has hecho. Es como que Dios está pidiendo que vos confieses y digas qué es lo que has cometido. Y ahora vamos a ver cómo es la actitud de Dios al respecto y también vamos a ver cómo es la actitud que tendríamos que tener nosotros. ¿Sí? Bien, vamos a hablar y el Salmo tiene que ver, bueno, con la caída de David, ¿sí? Del rey David en ese tiempo. En el 2 Samuel, en la historia de 2 Samuel, capítulo 11, nos habla bien de la caída de David, del rey David. Ustedes recuerdan que David vio bañarse a Betsabé en un río desde el palacio del rey, vio bañarse obviamente si se estaba bañando estaba desnuda, le pareció una mujer hermosa y la codició. Y no solo eso, mandó a sus siervos a que averiguaran sobre ella, le dijeron quién era la hija de alguien y además no solo eso, era la esposa
de un soldado, un guerrero, de un valiente de David, que en ese momento estaba en las guerras mientras David estaba de ocio en el palacio. Pero en ese interín él no dudó, porque sus emociones ya habían empezado a trabajar y él empezó, viendo a las prédicas pasadas, él empezó a escuchar a ese yo que los sentimientos y las emociones te empiezan a manejar tu vida. Y deseó, codició y la tomó como mujer y se acostaron. Y no solo eso, te lo relato rápidamente, quedó embarazada. Claro, él quería tapar después el pecado, quería tapar el pecado, como todo ser humano, quería tapar el pecado, y entonces trató de que el esposo viniera rápido de la guerra y volviera a estar con su esposa para que pensara que ese hijo era de él. Bueno, ustedes imagínense, ¿no? Una cosa tras otra y cada vez peor. La cosa es que no solo termina allí, como no logró ese cometido, de alguna manera lo entrega en batalla para que lo maten. Lo manda a asesinar. Y uno dice, David era el escogido de Dios. Incluso David, en su momento, cuando fue el profeta Samuel a escogerlo, Dios le hizo ver que los seres humanos, los seres humanos escogemos por las apariencias. Mas Dios, ¿qué decía? Mira el corazón. O sea que Dios sabía bien quién era David y sabía bien que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿cómo puede ser que este hombre, y ahora sí rey, en ese momento era jovenzuelo, y en este momento ya rey, pudo hacer esto? Una cadena de impropicios tremenda. Evidentemente era como que estaba cegado por el deseo, la pasión, totalmente cegado. Y únicamente escuchaba la voz de sus deseos y de sus pasiones. Lejos estaba de escuchar a su conciencia, que seguramente ha intentado decirle, no está bien lo que estás haciendo. En esta situación, vemos que incluso en el versículo 2 Samuel 11:27, muerto ya Urías, el valiente esposo de Betsabé, pasa lo siguiente. Dice que después del luto, o sea, Betsabé estaba haciendo luto por la muerte de Urías, de su esposo. David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Y lo único que faltaba incluso que no la tomara como esposa, ¿no? Que la dejara tirada en el camino. Por lo menos la toma como esposa, la lleva después del luto, la lleva al palacio. Y dice, la palabra de Dios dice, con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho, dice la palabra de Dios, ¿qué dice que pasó? Exactamente, desagradó al Señor. Esto desagradó al Señor. Era como que era el final de un cúmulo de situaciones y en el que ya terminaba toda la historia, toda esta novela terminaba en que Betsabé terminaba en el palacio con él. Esto desagradó a Dios. Uno tiene que tener claro en esto de que Dios no es que pasa por alto todas nuestras barbaridades. Al contrario, le desagrada. Le desagrada. Y a nosotros como iglesia que tenemos y somos una iglesia de la gracia, también entendemos que el pecado desagrada a Dios y que tenemos que tratarlo. Ahora, David obviamente llevó a Betsabé al palacio, todavía no reconocía nada de lo que había pasado. David, ¿qué piensan que David estaba? ¿Cómo estaba David? Ciego, ¿no? Porque realmente no podía pensar. Es como que todo eso que hizo David lo hace el pastor de la iglesia. Imagínense.
obviamente no está bien. Si lo hace alguien es porque realmente está ciego. Está su mente, su corazón, sus oídos, no están escuchando nada más que sus deseos. Ahora, Dios dice que al estar David en esta situación, Dios envía al profeta Natán, porque obviamente Dios no podía pasar por alto esto, ¿no? Pero dice que le envía al profeta Natán y le cuenta una parábola. Ustedes saben la historia, le cuenta una parábola de otra situación, donde hay un hombre muy rico y un hombre muy pobre, y el hombre muy pobre solamente tenía un corderito, y que el muy rico tenía un montón de corderitos, sin embargo codició el corderito, y bueno, y así es que le hace entender, y David dice, ese hombre lo condenó. Y entonces el profeta Natán le dice claramente, ese hombre eres tú. Ahí cae la ficha, al rey David le cae la ficha de su pecado. Ahora bien, dice 2 Samuel, después de que pronunció él su propia condena, en 2 Samuel 12, 13, 14 dice, 2 Samuel capítulo 12, 13, 14 dice, he pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. O sea que después de que el profeta hace toda esa historia para que él entendiera, porque fíjense en lo que sabio es Dios, porque si él va directamente a decirle, David, ¿qué hiciste? Dime qué has hecho. Y David iba a negar todo, porque no veía lo que estaba haciendo. Pero como nosotros tenemos nuestros ojos que miran mejor lo que hace el otro, ¿no? No mira lo que hacemos nosotros, mira lo que hace otro. Entonces, cuando le presenta otra historia, entonces ahí condena esa historia. Entonces, dice, he pecado contra el Señor. Es lo primero que él dice. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, le dice Natán, y no morirás. Contestó Natán. Sin embargo, tu hijo morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Y uno cuando dice esto, ¿cómo que el Señor perdonó esto? ¿Ustedes lo perdonarían? El único sincero, El único sincero, Claro, nosotros ahora hacemos la respuesta espiritual y no, sí, yo lo perdonaría. La respuesta espiritual, claro, yo lo perdonaría, sí. Pero en realidad, todo queremos, si nosotros entendemos que un juez hace esto con tantas violaciones que hay en este mundo ahora, y en Valencia, en España, pero es tremendo lo que está pasando. Pero si hay un juez que se le ocurre de perdonar a un violador, a un abusador, a un asesino encima, y le da y lo perdona, porque lo perdona, y encima dice, bueno, a vos no te va a pasar nada, pero le va a pasar a tu hijo, él sí morirá. Puedo decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Claro, si nos quedamos con la historia así cortita y nos quedamos con la reflexión, ya condenamos también a Dios. ¿Cómo que lo perdonó? Pero Dios y el profeta dejó claro, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Por eso vamos a ver ahora en el Salmo 51 y vamos a reflexionar a esto. Esto no termina acá, ¿no? Así que ahora vamos a continuar con esto rápidamente. Salmo 51 y vamos directo a la palabra de Dios en esta mañana. El Salmo 51, que es un salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Dice lo siguiente el Salmo 51, lo leemos completo, rápido. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti,
y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Esto lo está diciendo David, ¿sí? Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto, me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Fíjense lo que está clamando David, ¿no? Esto es que él reconoció su pecado, ¿sí? Después del profeta Natán. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lo dejo acá, quedan 2 versículos, pero lo dejo ahí. Cuando vemos este salmo de David, que de alguna manera Dios deja esta historia, porque en realidad la Biblia es la historia de ¿quién es? Eso es. La Biblia es la historia de Dios. Claro, pero mucha gente y el mundo lo primero que dice es que esta es la historia del hombre y cómo Dios permite esto. Pero en realidad lo que está mostrando la historia, la Biblia, está mostrando de todos esos acontecimientos tan amargos, tan tristes, tan trágicos, tan terribles como los de David, están en la Biblia para mostrarnos quién es Dios y cómo es Dios. Por eso, lo primero que hacemos es tratamos de guardar el pecado y esconderlo, y menos en la iglesia. No se te ocurra confesar un pecado en medio de la iglesia porque es peor que en el mundo. Es peor que allá afuera, te van a condenar. Como lo hicieron ahí en la iglesia que yo les digo, los ponían acá adelante. Por eso, qué interesante es que esta historia esté para mostrarnos cómo Dios obra aquí en este momento y cómo también, qué es lo que hizo David para que lo haya hecho distinto a todos los seres humanos de ese tiempo. El Salmo 51, de alguna manera muestra la respuesta de David al pecado. ¿Cómo hizo él? Él cuando se enteró de que lo que había hecho era pecado, ¿qué es lo que hizo? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente ahora. Cómo sentirnos abatidos por nuestro pecado. Porque a veces nosotros pecamos y dañamos a alguien, pero en Navidad nos lamentamos un poco, pero nos lamentamos un ratito, ¿no? Porque después ya está, se acabó. Primer punto, se volvió a Dios. Es lo primero que hizo David. Se volvió a Dios. Cuando dice en el versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. David está apelando, y es su única esperanza, la misericordia y el amor de Dios. Él no tuvo miedo de Dios. Es lo que pasa que cuando estaba en el pecado, él fue tapando una cosa con otra, porque es lo que haríamos emocionalmente cada uno de nosotros, porque nosotros pensamos en las apariencias y tratamos de que nadie se dé cuenta de lo que somos capaces de hacer. Nos escondemos. Y en este caso, una vez que él se dio cuenta, él está pidiendo la compasión a Dios, que actúe con misericordia, y él sabe que Dios tiene compasión, si no, no se lo pediría. Si él supiera que su Dios es un Dios que no va a ser asertivo a su problema,
no le pediría nada, porque sabe que tiene que poner la cabeza así y nada más, y esperar él. Pero no es eso. Él está apelando a Dios, dice, ten compasión de mí. Porque ¿qué es lo que creía David? Por eso miren, fíjense en este pasaje de Éxodo 34, 6, 7, dice lo siguiente, esto es lo que creía David. Esto es el momento de las tablas, Moisés con las tablas con Dios en el monte, ¿sí? Dice, pasando delante de él proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta aquí es lo que creía. Él sabía que de alguna manera iba a ser perdonado. Si yo voy a Dios a pedirle perdón, pero si sé que Él no es un Dios que perdona, no le voy a pedir perdón. Yo voy a pedirle algo a alguien que tengo esperanza de que me va a dar lo que le estoy pidiendo y que seguramente lo hace. Y esto es lo que él creía, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero dice, que no deja sin castigo al culpable. También entiende otra cosa y David sabe bien, porque los judíos de ese tiempo, el pueblo de Dios, conocía la palabra, una palabra que era transmitida, como ustedes saben, verbalmente, y era transmitida por las madres, y eran transmitidos de padres a hijos. Él sabía muy bien lo que decía Dios y lo que él tenía que creer. Y él sabía esto, pero que no deja sin castigo al culpable. O sea que por un lado sabe que Dios perdona, pero hay alguien que tiene que pagar esto. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Qué le había dicho Natán? Que él había sido perdonado. Y le dijo, había sido perdonado, pero ¿quién morirá? Su hijo. O sea que él estaba sabiendo las dos cosas que iban a pasar o que debían pasar. Y termina diciendo Éxodo, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. El pecado que nosotros cometemos tiene trascendencia. A veces pensamos que nosotros porque tenemos la canita al aire, pensamos que esto termina ahí. Nuestro pecado es una mala influencia, no solamente en la vida personal y en la vida de los que inmediatamente tengo a mi alrededor, sino lo que trae aparejado en las demás generaciones. Dios, de alguna manera, lo está diciendo en esta palabra, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, hasta la cuarta generación. O sea que esto no es que nos vamos de rositas. Por eso cuando hablamos y entendemos lo que Dios dice que le perdonó, ¿cómo es que Dios perdonó a David? Y lo deja que se vaya de rositas, él. Pero su hijo iba a morir. Parece injusto, ¿no? Parece una película de terror, ¿no? Pero vamos a ver. David sabía bien que los pecadores culpables no serían perdonados, pero hay otros que por un misterio de redención sabía que iban a ser perdonados. Y él sabía que iba a ser perdonado. Qué importante que un hijo de Dios sepa que va a ser perdonado, que tenemos un Padre que nos perdona. Vos imagínate si tu papá terrenal, cuando vos haces una macana, no te perdona. ¿Cómo te sentirías? Y claro, hay muchos ejemplos familiares que hace que las personas hayan quedado heridas por sus padres, porque tal vez nunca le perdonaron, o porque tal vez lo maltrataron en la vida, o porque lo abusaron, o porque los violaron. Y es difícil a esas personas presentarle a Dios y que Dios se presente como un Padre bueno cuando tus padres terrenales fueron lo que fueron. Pero claro, por eso es importante en esta historia, y que traigo a relación ahora, porque hablamos de David, pero no hablamos de Betsabé. Pero la Biblia se dieron cuenta que no habló de Betsabé. Pero uno podría decir, bueno, pero Betsabé se la buscó, ¿no? Betsabé se bañaba desnuda. Bueno, en esa época, ¿cómo se bañaban? No había
no sé cómo se llaman, pero estaban ahí, ¿entendés? Y uno dice, bueno, pero se la buscó, salió con minifalda, salió de noche, estaba de madrugada sola caminando, ¿no diríamos eso? Todos los casos que están pasando ahora, el otro día un policía salvó a una chica y lo dijo, vi que una chica de minifalda, dijo el policía, entró a su portal y venía atrás un muchacho corriendo y entró al portal y él estaba paseando los perros y no se enteraban de eso. Bueno, y lo salvó. Claro, nos quedamos como que acá la víctima en este caso, que es Betsabé, pasa a ser la culpable, ¿no? Pero la Biblia deja bien claro acá a quién tiene que atender el tema. A David. ¿Sabes? Pero ¿entienden la contraposición? Para verlo en un hecho como estamos viviendo en este tiempo, donde hacemos hincapié a veces en las víctimas y no hacemos hincapié en los agresores. Por eso hay manada y qué sé yo. La manada justifica todo. Pero no. Vamos a esto ahora entonces. Lo primero que vimos es que David se volvió a Dios. Ten compasión de mí. No vino con historias. Ven, ten compasión de mí, Señor. Bueno, segundo punto. ¿Qué es lo que pidió? Pidió limpieza. ¿Sí? Pidió limpieza. Dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Por qué dice esto David? ¿Por qué pide tanta limpieza? ¿Estaba contaminado? Reconoce, pero ¿y cómo se sentía él? Culpable. Y digamos una palabra más sucia. Sucio se sentía. Inmundo. ¿Qué más le dirían? Desgraciado. Sí, ¿viste? ¿Viste? Me lo dije yo, no se atrevieron a decirlo ustedes. Se lo dije yo. Desgraciado, mira lo que hiciste. Pero él pide limpieza. Y él está pidiendo limpieza de mi pecado. Dice, purifícame con hisopo, porque el hisopo era una especie de rama de una determinada planta que la mojaban en la sangre del cordero sacrificado y pintaban y limpiaban y purificaban las casas de las contaminaciones y todo eso. Y de alguna manera él estaba pidiendo una purificación especial porque él entendía, se sentía sucio. Acá no es que la gente le decía, mirá, ahí va David, el desgraciado ese. No, él se estaba sintiendo mal porque el profeta que le había dicho, lo que has hecho ha desagradado a Dios. Lo que has hecho, has ofendido a Dios. Por eso, usted tiene que entender cómo era la limpieza en esa época y era lo que se estilaba. Por eso él le dice, límpiame con hisopo. Ahora no tenemos que hacer esto. Pero de alguna manera, nosotros pensamos, y otro día hablaba también con alguien, que como Cristo murió en la cruz y murió ya una vez por todos nuestros pecados y por toda nuestra maldad, bueno, yo ahora me convertí, ya soy hijo de Dios. Es como que yo no le tengo que pedir perdón por cada una que me mando. ¿Es así? En realidad, esta situación es la base para mi petición. Yo tengo que pedir perdón por cada vez que hago algo. No es que yo tengo que digo, no, ya estoy perdonado, ya el Señor me perdonó en la cruz, se acabó, ya no tengo que pedir más perdón a nadie. No es así. Por eso es entender y considerar cómo es nuestra situación, ¿no? Cómo es nuestra vida y qué es lo que hace en nuestro corazón, ¿no? Entonces, en realidad, esto no reemplaza nuestra petición, es el fundamento para que nosotros pidamos. Por eso cuando digo, ¿cuándo se bañan ustedes? No, es eso, todos los días me dicen enseguida, ya se taparon enseguida. Bueno, vamos a seguir así. Bien, Tony, vos dijiste, cuando estoy sucio. Eso. ¿Cuándo nos bañamos? Cuando estoy sucio. Cuando están limpios, ¿se bañan ustedes? Claro que no. ¿Y por qué se bañan al día siguiente?
porque nos volvemos a ensuciar. Y porque estamos de nuevo nos sentimos sucios. Y no es porque alguien nos diga a nosotros por qué que estoy sucio, que yo me baño. Deberíamos, hay algunos que tienen sobre todo no voy a decir para no. Pero a veces nos sacábamos, yo de adolescente me sacaba la camisa y madre mía. Y en esa época el desodorante todavía no existía casi. O mejor dicho, mi papá no me dejaba que existiera el desodorante. Entonces, en realidad tenemos que limpiarnos, tiene que haber una necesidad de que cuando vos haces algo malo, tenés que tener una necesidad de limpiarte, porque está eso en ti que te está carcomiendo, te tiene que carcomer. Pero bueno, David se sentía muy sucio, su pecado desagradó a Dios, y lo importante es que David no quería volver a hacerlo, porque si no sería remordimiento. Cuando uno arregla las cosas así, bueno, ya está, me caí, me tropecé y bueno, sin querer rompí aquello y bueno, si ya tratamos las cosas así, yo ya lo que estoy haciendo es, lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Pero bueno, sigamos la historia. Tercer punto, confesó lo grave de su pecado. Confesó lo grave de su pecado. Dice, versículo 3, en adelante dice, yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. ¿Por qué dice esto? Siempre tengo mi presente mi pecado. ¿Qué pasaba con David? Estaba atormentado. Porque cuando el profeta le dice lo que hizo, y él mismo ejecutó la condena, o sea que Dios no le tuvo que ejecutar la condena, él mismo la ejecutó, vivió atormentado. ¿Y sabes lo que es tener en la mente algo terrible que hiciste y que no te deja dormir por la barbaridad que hiciste? Y esto le pasaba a David, pero él dice, yo reconozco mis transgresiones. Lo que pasa es que él no la reconoció antes porque estaba ciego. Pero ahora que en la luz pudo ver cuál era su maldad, entonces él dice, tengo presente mi pecado todo momento. Y sigue diciendo, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Por qué dice que pecó contra él? Contra Dios solamente. ¿Por qué piensan que solamente contra Dios pecó? Puede ser, pero el miércoles lo hemos visto en el estudio. Y alguien sí me lo contestó. Porque rompió los mandamientos. En realidad él había pecado contra Dios, porque ¿quién dice que acostarse con la mujer de otro es malo? Lo dice Dios. Entonces el pecado es contra Dios, no es contra la persona. Obviamente es algo horroroso. Si él terminó asesinando al esposo, es algo horroroso, pero el pecado es, porque ¿cuál es el pecado? Si mató al esposo. ¿Y cuál es la ley? No matarás. No matarás. Y en definitiva, claro que hicimos algo horroroso contra este hombre o contra esta mujer. Claro que sí. Pero el pecado, y fíjense en la sabiduría de David, que cómo comprendió enseguida que el pecado era contra Dios. Solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. A veces nosotros hacemos una maldad y pensamos que es con que se la hice a este porque se la tengo jurada, porque tiene la vida imposible. Sí, y nosotros pensamos que es con Dios. Porque Dios, ¿qué dice que tengo que hacer con el prójimo? Amarlo. Entonces yo estoy pecando contra Dios. Yo no tengo dimensión de que mi pecado está afectando a Dios, estoy desagradando a Dios. Y sigue diciendo, dice, por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. O sea, yo te entiendo, Dios. El juicio que hiciste es justo, yo no tengo nada que decir, tenés toda la razón del mundo.
Por eso a veces nos planteamos en los problemas familiares que parece que la culpa la tiene más uno que otro. Cada uno tiene que asumir el 100% de la culpa. Yo tengo que ir adelante de Dios y decir así, Señor, perdóname, Señor. Si yo empiezo, mirá, pero esto no, esto fue culpa de ella, esto fue culpa de aquel. No, yo no puedo ir a Dios así. Y David no se escondió de nada. Esto es lo que hay. Tenés razón, Señor. Tu sentencia es justa, tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice. Todavía dice esto, soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y en esto, cuando está diciendo esto, toda la sabiduría que tenía David se lo dio Dios en lo secreto. En esa conexión que había con David, se lo dio en secreto, se lo dio en la intimidad, en esos momentos que él estaba solo cuidando las ovejas, en ese momento que él estaba solo cuando tenía que defender las ovejas del león, del oso, y en todo ese momento cuando Dios estaba con él y lo fortalecía y le daba las victorias. En ese momento él se llenaba de sabiduría de parte de Dios. Y él dice ahora, está diciendo, ¿cómo pude haberle fallado? ¿Cómo le pude haber hecho esto a Dios? Después de que Él me dio toda esta sabiduría, todo lo que yo sé. Y eso es lo que nos pasa, por eso el problema que tenemos, hablamos del mundo, de las barbaridades que hacen en el mundo, pero tenemos que pensar en las barbaridades que se hacen en la iglesia. Esas barbaridades que en la iglesia a veces lo hacemos. Escuchaba al obispo el otro día, un obispo de acá de Madrid, de España, qué sé yo, decía, ¿por qué el tema de la pedofilia? Hablaba, todos se agarran con la iglesia católica. Si hay otras organizaciones, y ahí lo cortaron. Y claro, está en todos lados, pero salir a decir, oh, mirá, pero allá también, allá también. Cada uno tiene que asumir su culpabilidad. Pero dice, el pecado estaba grabado en él, ¿no? Y él de alguna manera reivindica a Dios y dice, no hay justificación. Por eso nosotros tenemos que justificarnos. Cuando nosotros, viene alguien y me dice, me has lastimado, me has dañado, punto. No tengo que pensar nada. Te lastimé, te herí, te dañé. Hablé mal de vos, perdóname. Y me tengo que sentir avergonzado. Y me tengo que sentir con dolor de que me hayan venido a hablar a la cara. Y darle gracias porque me lo vino a decir. Y darle la gracia porque vino a abrir su corazón y a decirme, porque si no yo no me voy a corregir. Yo no tengo la posibilidad de, como tiene el rey David, de decir, límpiame. Porque voy a seguir haciéndolo. Si nadie me viene a decir a mí lo que no tengo que hacer porque estoy haciendo mal, porque estoy lastimando a la gente, si nadie me lo viene a decir, ¿cómo me voy a corregir? Y entonces tengo que darle gracias a esas personas. Pero claro, hizo hincapié en su nacimiento, en su corrupción de nacimiento. Él de alguna manera estaba reconociendo que él iba a volver a pecar. O sea, él estaba reconociendo, está bien, tomé la esposa de otro, la codicié, la deseé, la tomé, la embaracé, asesiné al esposo. Esto está en mí de nacimiento. Esto lo voy a volver a hacer. Porque está en mí de nacimiento. Esto no es que fue la circunstancia porque a esta se le ocurrió bañarse desnuda. No. Está en la naturaleza de cada uno de nosotros de hacer semejantes barbaridades. Algunos las hacen y otros quedan aquí en el pensamiento. Algunos están en los videitos y en la pornografía, en su intimidad, en la tablet. ¿Me entienden lo que voy, no? Entonces, David admitió su pecado, su grave error. Y de alguna manera él reconoce que fue bendecido por el conocimiento de Dios, pero que su carne hizo la inmundicia. Cuarto punto, y el último. Pidió ser renovado. Por eso es lo que vamos al punto ya rápidamente, porque vos te sentís mal, te sentís torturado, de pronto te podés sentir perdonado, pero el sentirte limpio y restaurado va con que vos sabés que lo podés volver a hacer.
Y entonces, en este pedido de renovación que pide, él está diciendo, está rogando, Señor, cambiame, porque realmente si esto lo hice, soy un bárbaro yo. Por eso le rogó a Dios que le confirmara su elección, porque claro, tenía dudas, y entonces en esa duda le dice, anunciame gozo y alegría, porque claro, ¿cómo sé que estoy perdonado? ¿Cómo sé que Dios me perdonó? Claro, ya un castigo está, mi hijo iba a morir. Después iba a haber más castigos, porque sus esposas, todas las esposas que tenía en el rey también fueron tomadas más adelante. Problemas con sus hijos. Cada vez que ocurría algo con su familia, sabía que era la raíz de su pecado. Pero él ya no vivía torturado. Pero él sí vivía pensando de lo que yo era capaz de hacer si no está Dios conmigo. Si yo dejo de escuchar la voz de Dios. Si yo dejo de influenciarme por los deseos. Si yo dejo de escuchar esa voz del Espíritu que me guía en lo mejor. Entonces, voy a volver. Y él quería ser renovado, quería ser limpio. Oró por un corazón y espíritu el mío. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia. Él se dio cuenta que se alejó de su presencia. Él se dio cuenta que de pronto ya no fue a las guerras, ya no le interesó el tema del pueblo, y que si se iban y se mataban sus valientes. Él tenía valiente, tenía guerrero y soldado. No importa que vayan ellos a la guerra, yo me quedo acá mirando a las chicas. Pero pidió ser renovado. Pidió a Dios que su alegría se desbordara en alabanza y se devuélveme la alegría de tu salvación. Él quería volver de nuevo al redil y quería volver de nuevo a los brazos de Dios y que Dios le diga lo que tiene que hacer con su vida. Y lo último, descubrió algo importantísimo. El sacrificio que le agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Él sabía bien, y esa sabiduría se la dio Dios, de que Dios era un Dios misericordioso. Es un Dios misericordioso. Y entonces él no tenía dudas de presentarse pecador antes de Dios. Él, por eso dice, a ti te agrada el sacrificio, que te agrada es el espíritu quebrantado. Él se quebrantó realmente de corazón, no hizo una artistada, no hizo un show, no hizo me arrepiento, no, él estaba de corazón sufriendo por el pecado que había cometido, por las barbaridades que había hecho, y ya por lo que representaba todo eso. Ustedes saben bien que después su hijo, recién nacido, murió. ¿Y él qué hizo en ese interín? ¿Qué hizo por ese hijo? ¿No recuerdan? Ayunó 7 días y cuando se enteró de que murió quería todavía, fíjense qué interesante esto, y con esto termino, fíjense qué interesante que a pesar de que ya Dios había ejecutado juicio, que Dios ya le mandó el profeta Natán y lo confrontó, le hizo saber cuál era su pecado, después de todo eso, y supo que la situación cuál era, él siguió creyendo en un Dios misericordioso. Y él ayunó, oró y le pedía a Dios por ese hijo que ya había tenido una sentencia de muerte. Pero después dice que cuando se enteró que había muerto, ¿qué pasó? Se levantó, se cambió y adoró a Dios. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con la vida de ese hijo? Ustedes piensan que, ¿dónde puede estar ese bebé que murió? ¿Tienen dudas de con quién está? Dios abatió a David con amor. Nosotros los seres humanos no somos así. Nosotros lo correríamos. Y como vemos muchas situaciones en la vida, y hablo de Valencia, gente que que quieren linchar a otros. Gente que se van a un cementerio y se están a los tiros. Entonces cuando vos ves esto, vos ves a Dios no es un Dios de esta calaña.
Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a abatir de alguna manera y nos va a confrontar. Y obviamente el pecado no va a quedar impune. Pero Dios se va a encargar que esa misericordia que tuvo con David, esa misma misericordia la va a tener con ese hijo que murió, la va a tener con Betsabé, la va a tener con los otros hijos que tuvieron problemas, con las mujeres que tuvieron problemas. Por eso yo lo empecé esta mañana, aunque le daba gracias a Dios por los sufrimientos. Porque en los sufrimientos conocemos a nuestro Dios que está siempre en todo lugar y en cada momento. Y nosotros necesitamos saber que es nuestro Dios el que está siempre. Y ese no nos va a fallar nunca. Pero nosotros sí nos fallamos. Y nos vamos a defraudar, pero Él no. Por eso terminamos. Dime qué has hecho, te está diciendo el Señor esta mañana. No tengas miedo. Admite, reconoce, acéptalo. Confiesa tu pecado ante Dios. Porque todo lo malo que hacemos no es solamente con las personas, que sí también tenemos que pedirle perdón. Pero no es ese, el pecado en sí es contra Dios. Porque le estamos fallando a Dios, le estamos desagradando, le estamos ofendiendo. Por lo tanto es importante que nosotros confiemos en la misericordia de Dios. Que no tengamos dudas de su amor, de lo que Él quiere. Él nos quiere seguir tomando en su seno. Él quiere que sigamos siendo o que seamos hijos suyos. Amén, iglesia. Vamos